Desde Arbitri les damos la bienvenida a un nuevo episodio del Arbipod, un espacio donde buscamos conocer y desarrollar temas de interés en el arbitraje nacional e internacional. En esta ocasión nos enfocaremos en el Decreto Legislativo 1660, denominado Decreto Legislativo que fortalece el Registro Nacional de Árbitros y Centros de Arbitraje RENACE, el cual fue publicado el 21 de diciembre de 2024 y dispone con fines de información pública la obligatoriedad de la inscripción de los centros de arbitraje y árbitros. En esa línea, le damos la bienvenida a la doctora Lucía Olavarría, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un Master of Laws por la Universidad de Harvard. Además, es árbitra registrada en los centros de arbitraje de la Cámara de Comercio, AmCham y PUC, y cuenta con amplia experiencia en arbitrajes comerciales y arbitrajes de inversión. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Perfecto, doctora. Para empezar, a efectos de que nuestros oyentes comprendan plenamente el tema a tratar, ¿podría explicarnos brevemente en qué consiste el RENACE? Por supuesto. Bueno, el Ejecutivo ha publicado una norma que declara como intención fortalecer el Registro Nacional de Centros de Arbitraje y Árbitros del RENACE, que hasta antes de esta norma, emitida el año pasado, lo único que hacía era agregar cierta información en relación con los árbitros y centros de arbitraje que tengan alguna relación con arbitrajes donde participa el Estado como parte. Lo que ha ocurrido es que con el decreto legislativo 1660, el Estado ha establecido que este registro ahora no solamente va a agregar información en relación con árbitros que participen en casos donde el Estado sea parte, sino que va a agregar información en relación con todos los árbitros a nivel nacional y con todos los centros a nivel nacional. Ese es el contenido digamos, el contenido, la modificación principal que ha establecido el decreto legislativo 1660. Y además ha establecido que este registro solamente tiene una naturaleza informativa, es decir, que no implica que estar inscrito en el registro o que un centro esté incluido en el registro sea una condición necesaria para ejercer la función arbitral. Entonces, ese es un poco el cambio que ha habido en relación con el RENACE. Ahora, con respecto al decreto legislativo 1660, ¿usted diría que estas modificaciones que ha traído podrían verse como una oportunidad o más bien como un mero trámite administrativo? Creo que ninguna de las dos. Creo que es un franco retroceso en cuanto a la regulación de arbitraje en el país. ¿Y por qué digo esto? Lo señalo porque creo que lo que revela el decreto legislativo 1660 es que hay una gran falta de comprensión de qué es el arbitraje y cuáles son los problemas que afectan al arbitraje. De hecho, si uno analiza cuáles son las finalidades declaradas por el decreto legislativo, uno lo que observa es que el Estado ha considerado que hay una falta de información, una falta de confianza en el arbitraje y además un bajo nivel de conocimiento sobre quiénes son los centros de arbitraje y los árbitros disponibles. Sin embargo, creo que nuestro país es uno donde hay mucha información en relación con el arbitraje y no hay una verdadera falta de información sobre quiénes actúan como árbitros y qué centros de arbitraje existen. De hecho, es curioso que el decreto legislativo señale que había un bajo nivel de registro cuando ya en el RENACE anterior existían hasta 268 centros de arbitraje inscritos y más de 3.000 árbitros inscritos, lo cual es un número increíble. Increíble porque es demasiado elevado para pensar que hay ese número de centros de arbitraje especializados y con los estándares correctos para administrar arbitrajes y además ese número de árbitros nuevamente con el nivel de experiencia verdadero para poder conducir un arbitraje. Entonces,
falta de información o bajo nivel de registro, por supuesto que no. Ya solo con registrar los casos en los cuales participaba el Estado como parte, que es lo que requería RENACE anteriormente, ya daba señales de que existen un gran número de centros que ya eran conocidos por el RENACE anterior y un gran número de árbitros o personas ejerciendo funciones de árbitro, nuevamente por lo que ya contenía el registro hasta antes de la modificación. Entonces, falta de información me parece que no existía. En segundo lugar, ya con las normas emitidas anteriormente, son públicos en el país todos los laudos arbitrales emitidos en casos donde participa el Estado y además también son públicas hasta las actuaciones arbitrales, lo cual revela que en el país, cuando participa el Estado como parte, ya hay gran transparencia. Cuando participan los privados, la transparencia no debe ser un problema porque son los privados los que tienen que elegir si quieren o no que sus laudos o los laudos en los cuales ellos han participado como parte, sean públicos. Con lo cual, por ahí el problema de transparencia no tenía una gran relevancia. Entonces, las finalidades buscadas o declaradas como perseguidas por este cambio legislativo realmente son incoherentes o revelan que el problema no es, el problema público a solucionar no es real. No es real. Entonces, creo que es un franco retroceso. Por otro lado, lo único que está haciendo el registro es duplicar información que ya existía. Y en segundo lugar, agregar mayor información porque está abarcando todos los arbitrajes, digamos, que pueden ocurrir en el país, pero sin mayor conocimiento de qué información es relevante para las partes, ¿no? De hecho, por ejemplo, lo que se dice es que todos los centros tienen que estar registrados, que todos los árbitros tienen que estar registrados. Si bien se señala correctamente, creo que no debe condicionar la función arbitral, lo cierto es que ¿para qué se está buscando agregar esa información o dar esa visibilidad a todos los árbitros que ejercen funciones? Realmente no se logra entender del decreto legislativo. Es más, muchos han notado, también correctamente, que más bien el problema va a ser el inverso, que al dar visibilidad a personas que sin reunir las cualidades para ser árbitro ejercen funciones arbitrales, van a terminar de alguna manera visibilizando que una gran cantidad de personas entran en un registro que el Estado, digamos, publica, pero realmente no cumplen con las condiciones, las características ideales para ser árbitros, ¿no? Entonces, en todo caso, lo que se podrá visibilizar es que hay un gran número de personas que ejercen como árbitros sin reunir las cualidades, porque es muy difícil que hayan, en mi opinión, hasta más de 3.000 árbitros que reúnan todas las condiciones adecuadas para conducir un arbitraje de la manera correcta, ¿no? Entonces, creo que eso es un indicativo de que digamos, hay una desconexión entre la realidad arbitral, los problemas que afectan al arbitraje actualmente y este decreto legislativo que al final del día está incorporando un trámite más de todos los que los árbitros tienen que hacer, pero sin ningún beneficio. Doctora, usted mencionó algo que me parece súper interesante y es esto de que entonces el decreto estaría acumulando información de centros que, claro, cumplan los requisitos, digamos, para poder ejercer como árbitros, ¿no? Y luego también se reúnen otros que quizás no. Entonces quizás podría profundizar en cómo esto puede ser un gran problema para el arbitraje. Sí, a ver, lo que está buscando el decreto legislativo es que todo aquel que ejerza como árbitro o que ejerza como centro de arbitraje esté inscrito en el registro. Eso implica que en ese registro van a entrar centros que cumplen con las características, no los requisitos, porque la ley no impone mayores requisitos para ser un centro de arbitraje, sino las condiciones o las características para ser un centro de arbitraje adecuado, que uno recomendaría
utilizar en un arbitraje. Tanto van a estar ahí tanto centros que cumplen con esas condiciones como otros centros que son centros que realmente, para comenzar, no tienen al personal adecuado, no tienen reglamentos adecuados a las mejores prácticas, incluso centros que tienen reglamentos contrarios a la ley de arbitraje. De hecho, uno de los grandes problemas que hoy día afectan el arbitraje es que existen algunos centros de arbitraje que aprueban reglamentos de arbitraje que señalan que cualquier parte que no esté de acuerdo con la cláusula arbitral que ha pactado en un contrato y que no puede ir a ese centro de arbitraje escogido por ambas partes en un contrato porque no puede pagar las tarifas del centro, puede acudir a este denominado centro de arbitraje y obtener incluso hasta una medida cautelar emitida por un árbitro de emergencia. Y digo, esto es absolutamente ilegal, para comenzar, contrario a lo que es el concepto de arbitraje mismo, porque implica que no exista una cláusula arbitral. Implica que una parte pueda desconocer un contrato y un denominado centro, lo digo entre comillas, porque eso realmente no es un centro de arbitraje, pueda designar a una persona nuevamente denominada árbitro, y entre comillas, porque eso tampoco no es un árbitro, y emitir documentos que digan que es una medida cautelar cuando realmente ni siquiera jurídicamente pueden llegar a tener ese estatus, porque no se derivan de una cláusula arbitral pactada por ambas partes. Entonces, siento es uno de los principales problemas que, por ejemplo, hoy día vemos que están afectando al arbitraje en general. Una norma como esa es inconsecuente, no tiene mayor efecto. Y más bien, si cualquier persona jurídica denominada centro de arbitraje entra a este registro, lo único que está dando es visibilidad a un montón de centros de arbitraje que, digamos, pueden aprobar un documento denominado reglamento de arbitraje, pero que de centro de arbitraje realmente no tiene nada. Ahora, entonces es verdaderamente contraproducente tener un registro que incorpore ese tipo de información. Es más, puede ser esta información que vaya a ser entendida de manera incorrecta por las partes que lo revisan, porque pueden encontrar, ese no está escrito acá en el Estado, y ese registro puede terminar generando cierta confiabilidad solo por haber sido publicado por el Estado, cuando lo único que está haciendo es visibilizar que hay centros que se denominan centros de arbitraje, pero que no tienen ninguna capacidad para actuar como tales, ni ninguna condición o característica o conocimiento del arbitraje en sí mismo, y que incluso pueden estar aprobando reglamentos de arbitraje, utilizando reglamentos de arbitraje que permitirían ciertas conductas ilegales. Entonces me parece grave que el Estado no haya comprendido que un registro como este puede ser hasta contraproducente y totalmente contrario a la finalidad buscada o perseguida. Entonces, no solamente es un mero trámite administrativo, sino creo que sí es un mero trámite administrativo porque es un registro informativo, pero además es perjudicial para el arbitraje en general. Claro. Ahora, usted nos comenta también que, digamos, todos estos perjuicios se ocasionan justamente porque estarían centros de arbitraje que no cumplen con estas condiciones. Entonces, mi consulta es, ¿las condiciones que actualmente existen son las adecuadas? ¿Podrían quizás haber mejoras en ese sentido? Yo no soy partidaria de que la ley establezca mayores exigencias para conformar un centro de arbitraje. Eso no soluciona los problemas, porque así la ley diga, todo centro de arbitraje tiene que tener A o B o C requisitos, el problema va a ser la sobreregulación o la regulación equivocada de esos requisitos, y puede terminarse excluyendo a centros que sí pueden operar de manera correcta. Entonces, creo que no se trata, el problema no se soluciona o no mejora si la ley establece requisitos o exigencias para constituir centros arbitrales.
el problema hay que analizarlo desde su origen. Y el origen es, desde mi punto de vista, que el Estado se ha visto afectado porque ha aprobado contratos donde el Estado es parte y donde se permitía a las partes privadas elegir cualquier institución arbitral para administrar casos con el Estado, lo cual ya es una mala práctica. Es decir, pactar una cláusula arbitral donde se permita que una de las partes elija la institución arbitral de manera completamente desconocida para el Estado, ¿no? Y no pactar un centro de arbitraje que ha sido considerado previamente la suscripción de la cláusula arbitral y analizado por sus características, por la solvencia ética de la institución de manera previa a pactar la cláusula arbitral, es una locura, digamos. Y el problema se ha originado por eso, porque hay cláusulas en contratos con el Estado que dejaban abierta la elección del instituto arbitral que administre el arbitraje a una de las partes. Entonces, la parte privada en ese caso podía acudir a cualquier centro, tuviera o no tuviera condiciones idóneas para funcionar como un centro arbitral, lo cual es una locura. Entonces, esa mala práctica, ¿cómo se soluciona? Se soluciona capacitando al Estado para que pueda escoger ex ante, es decir, antes de la firma del contrato, una institución arbitral adecuada. De la misma manera, si el problema que afectaba o que afecta al arbitraje estatal es o era la elección de árbitros que no reúnen condiciones adecuadas, entonces el problema no es uno de falta de información porque no existe un registro obligatorio. El problema es uno de que los funcionarios del Estado no están siendo capaces de elegir, una vez suscitado el arbitraje, árbitros adecuados, con la experiencia adecuada y con la solvencia ética para poder ejercer la función arbitral. ¿Eso se soluciona con un registro? No, se soluciona nuevamente capacitando a las instituciones, a las procuradurías que intervienen en la elección de los árbitros para saber elegir árbitros que reúnan las condiciones y la experiencia necesaria para el caso en concreto. Entonces, sobre regular, crear un registro más, duplicar información e incluso visibilizar información que ni siquiera es información buena, solo va a traer más problemas, ¿no? Entonces, mi opinión es que regular requisitos para constituir centros arbitrales no es parte de la solución, sino que el problema es uno de capacitación del Estado en, uno, saber escoger instituciones arbitrales, pactar bien sus cláusulas arbitrales y elegir bien a los árbitros que participan en los casos donde el Estado es parte. Porque realmente un problema en cuanto a quiénes son árbitros en arbitrajes entre dos privados no es un problema. Las partes privadas utilizan estudios de abogados, utilizan la información visible por las instituciones arbitrales que ya existen y que tienen una lista de árbitros, por ejemplo, utilizan la información del faro de transparencia, que un instrumento muy valioso que ha publicado el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, utilizan información sobre casos arbitrales que, por ejemplo, administra la Cámara de Comercio Internacional, la ICC. Entonces, sí hay información pública sobre quiénes son árbitros con experiencia y además incluso hay bastante información sobre qué tipo de laudos o qué calidad de laudos emiten ciertos árbitros, porque en el Perú esos arbitrajes son públicos una vez que han finalizado y los laudos son públicos. Entonces, esa información ya existe y las partes lo analizan al momento de elegir a los árbitros que van a participar en los casos donde están. Entonces, el problema en la parte privada no es uno a solucionar. El problema venía del lado público. Y del lado público
lo que hay es una falta de capacitación y de comprensión de qué es el arbitraje. Entonces, si nos damos cuenta, estamos, o el Estado está tratando de regular o crear normas para solucionar un problema que todavía no comprende y cuyas causas no están adecuadamente analizadas, identificadas. Entonces, creo que el decreto legislativo debería derogarse en su totalidad, porque no agrega nada de valor. Y realmente debería hacerse un trabajo de análisis y diagnóstico adecuado de cuáles son los problemas actuales del arbitraje. De hecho, ya cargamos con modificaciones legislativas al decreto legislativo 1071 por el decreto de urgencia 020 que se había emitido años atrás y que ya incluía estas normas inconstitucionales a favor del Estado. Entonces, que han quedado ahí en el decreto legislativo y que de hecho nos apartan de lo que es una legislación o un país con una adecuada normativa arbitral. Cuando teníamos una ley muy buena que incorporaba las mejores prácticas internacionales, que además estaba al día con, digamos, un modelo de arbitraje comercial internacional de lo más eficiente. Yo creo que las normas que se emitieron ya hace varios años ya empezaban a desdibujar ese arbitraje para los casos con el Estado, y este registro lo único que hace ahora es seguir alejándonos, ¿no? En este camino que exitosamente habíamos trazado en el Perú desde antes desde la primera ley de arbitraje que tuvimos y con el decreto legislativo 1071, ¿no? Están como de alguna manera deformando el arbitraje poquito a poquito. Claro, ahora, un aspecto que llama la atención del decreto es que, por un lado, estipula que la inscripción en el RENACE es de carácter obligatorio y gratuito, y por otro, también señala, como usted nos mencionó hace un momento, que el registro es de naturaleza informativa y no condiciona la función arbitral. Es decir, entiendo que la futura obligatoriedad de registrarse ante el RENACE no podrá impedir ni obstaculizar que los árbitros continúen siendo libremente designados sin mayores requisitos que los que establece la ley. Entonces, lo que no me termina de quedar claro, y también podría no quedar claro a nuestros oyentes, es finalmente qué sanciones son las que existirían por no estar registrados en el RENACE. A ver, creo que es clarísimo en el decreto legislativo que la naturaleza del mismo es solamente informativa, no es constitutiva. Entonces, de ninguna manera puede impedir el ejercicio de la función de arbitraje. ¿Okay? Entonces, lo que diga o no el registro no le impide a nadie pactar como centro de arbitraje que administrará un caso alguna entidad arbitral que no esté inscrita, o elegir algún árbitro que no esté inscrito. ¿Okay? Eso sin lugar a dudas. Evidentemente es necesario que el reglamento que se emita respete esto. ¿Ok? Y que no desnaturalice el decreto legislativo. Si lo hace, será claramente ilegal, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en cuanto a las sanciones, lo único que está establecido en el decreto legislativo es que si no se cumple con el registro o no se actualiza, no se modifica, no se tiene que modificar, etcétera, se deja constancia de ello en el registro. Esa es la única consecuencia, no diría sanción, la única consecuencia de no estar registrado, ¿no? O que algo no se haya actualizado, si es que el reglamento mandara que se actualice. O sea, lo único que dice eso se dejará constancia en el RENACE. Entonces no hay sanciones y no podrán haber. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Un reglamento no puede crear sanciones administrativas, ni puede crear, tipificar sin que la ley lo autorice. Entonces, sanciones no van a haber. Es correcto que no las haya y es mejor que no las haya, por supuesto, porque si ya tenemos un registro que no sirve de nada, que encima luego hayan sanciones por el no registro sería aún una locura mayor, digamos.
Eh, entonces, no la hay, y felizmente no la hay. Y en todo caso, lo único que dice el decreto legislativo es se dejará constancia de en el RENACE, ¿no? ¿Cómo se hará? Ya el reglamento tendrá que decirlo. Pero nuevamente, creo que estamos en una situación donde el decreto legislativo no aporta nada al sistema arbitral, más bien nos aleja de las mejores prácticas y simplemente constituye información que verdaderamente ya existe en el mercado y que si eh, que, y que además de hacerse más visible la cantidad de centros de arbitraje que sin experiencia administran arbitrajes, lo único que puede terminar pasando es que usuarios que no conocen bien el sistema vean este registro y digan, uy, si este centro está ahí será por algo, pero realmente ese no es el objeto del registro. Lo único que está visibilizando es que en el Perú hay muchísimos centros que no cuentan con experiencia y que no deberían estar administrando y que ninguna parte debería elegir. Entonces, creo que eso es un poco la situación grave en la que nos encontramos y esa norma no es positiva, no es positiva. Gracias, doctora. Y para finalizar, si alguien estuviera interesado en incursionar en el arbitraje, ¿qué consejos le daría? Le diría que estudien un curso de arbitraje. Creo que hay cursos muy buenos internacionales online que pueden tomar. Creo que muchas universidades, centros de arbitraje, hay mucho acceso a educación en arbitraje hoy día. Hay muchas conferencias, realmente la verdad que son incluso conferencias gratuitas, donde participan árbitros con muchísima experiencia y donde uno puede aprender escuchándolos y entendiendo cuáles son los problemas verdaderos del arbitraje, ¿no? Entonces creo que lo primero es informarse, educarse en relación con el arbitraje, leer. Hay mucha literatura, mucha doctrina sobre arbitraje disponible en internet. Realmente es un área del derecho en donde no solamente hay muy buenos profesionales, sino también hay muy buena información disponible. Entonces creo que está al alcance de todos informarse, está al alcance de todos leer. Eh, hay laudos públicos en todos los casos de inversión, en todos los casos con el Estado. Entonces, si alguien quiere incursionar, tiene una vasta cantidad de información. Las sentencias de la Corte Superior, de las Cortes Superiores en nuestro país también son públicas, entonces para conocer sobre arbitraje hay que conocer sobre arbitraje y anulación de laudos arbitrales. Todo eso es público. Entonces hay muchísima información. Creo que eso es lo que yo recomendaría, realmente acceder a esa información y digerirla, procesarla, hacerla de conocimiento, comentarla. Creo que eso es algo que realmente hay que fomentar. Muchas gracias, doctora, por sus respuestas. Han sido tremendamente enriquecedoras. Esperamos contar con usted para futuros proyectos de la asociación. Y a nuestros oyentes, muchas gracias por llegar hasta aquí. Esperamos también poder contar con ustedes para los próximos episodios de Arbipod. Muchas gracias.